Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el rey. Buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos otra vez acá compartiendo palabra de Dios con cada uno de ustedes. Estamos contentos, alegres, felices de poder traer un día más un mensaje de Dios para cada uno de los presentes, para cada uno de los que nos está escuchando o viendo a través de la televisión. El tema para hoy, mi querido hermano y mi querida hermana, se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 y se llama Apocalipsis capítulo 12 y ¿quién es Miguel? Apocalipsis capítulo 12 y ¿quién es Miguel? Este tema, mi hermano, es una continuación del tema anterior, el cual tuvimos que correr un poquito por el tiempo. Sin embargo, hoy vamos a poder explicar algunas cosas que explicamos también la semana anterior un poquito mejor, y también ver unos contextos o unos textos o unas partes que no vimos la semana anterior o la última vez que estuvimos presentes. Antes de dar inicio al tema, quisiera, como siempre, leer una cita. Esta cita se encuentra en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Después de la cita vamos a elevar una oración al cielo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vemos acá, mi querido hermano y mi querida hermana, la primera profecía sobre Jesucristo, sobre el Mesías. La primera profecía se le llama mesiánica, que habla sobre el conflicto entre el bien y del mal. Nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Vimos la semana anterior que la mujer literalmente se refiere en este caso a Eva, a la cual se le está haciendo el juicio en este momento en Génesis capítulo 3. Sin embargo, también la mujer se refiere simbólicamente y proféticamente a la iglesia, porque siempre iba a haber una enemistad entre Satanás, la serpiente, y la mujer, o sea, la iglesia. Nos dice, o sigue diciendo: entre tu simiente. ¿La simiente de quién? La simiente de la serpiente, la simiente de Satanás. Ahora bien, podemos saber que Satanás, como un ángel caído, pero un ángel no puede tener simiente, no tiene hijos. Entonces, al hablar aquí de la simiente de Satanás, está hablando de los que le obedecen, de sus hijos, de sus discípulos a través de la historia mundial. Y dice: y de la simiente suya, o sea, de la simiente de la mujer. En este caso, hablando de los discípulos de Cristo a través de la historia, pero también de Jesucristo, porque nos sigue diciendo: esta te herirá en la cabeza. Esta es la simiente de la mujer, o sea, esta parte de este versículo se cumple con Jesucristo cuando en el tiempo del fin es destruido Satanás. Pero dice: y tú le herirás en el calcañar. Y esta parte se cumple en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo nuestro Señor es crucificado, es herido, pero no es muerto, porque Él resucita. Entonces vemos acá la primera profecía mesiánica, y es importante esta profecía porque esta profecía nos habla de una guerra, de una enemistad, de un problema eterno. Desde los tiempos en que Adán y Eva estaban en el Edén, ya había enemistad entre Satanás y el hombre, la simiente. Entonces esa enemistad ha seguido después del pecado.
después de que Adán y Eva cometen pecado, Satanás toma el control como representante de este mundo. Ahora no era ya Adán, sino que era Satanás, el que nos representaba. Porque al Adán y Eva cometer pecado, entonces están súbditos a Satanás en este caso. Entonces, Satanás toma el control en ese momento y empieza la enemistad. Los hijos de Dios contra los hijos de los hombres. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En este caso, dos simientes, dos grupos, dos partes que siempre van a haber. Ahora, el asunto es, y la pregunta es, ¿de qué parte estamos nosotros? ¿De qué parte está usted? ¿Estamos de parte de la simiente de la mujer o de parte de la simiente de la serpiente o la simiente de Satanás en este caso? ¿En qué grupo estamos? Porque muchas veces, tal vez, mi hermano y hermana, creemos estar de un lado cuando realmente estamos de otro lado, porque recuerde las características de la mujer. Y ahorita vamos a ver un poquito más esto, pero la mujer que representa a la iglesia dice que está vestida de sol y con la luna bajo sus pies, o sea, la palabra como fundamento. ¿Es la palabra, mi querido hermano, el fundamento de su vida, el fundamento de sus creencias, el fundamento de sus doctrinas? ¿O es lo que dice el ministro, el pastor, el sacerdote, el fundamento de su vida? Hay que tener mucho cuidado, porque mi fundamento no puede ser lo que dice un hombre, sea quien sea, sino lo que dice la palabra de Dios, porque es inspirada y directamente dada por nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabras vamos a elevar una oración al cielo para poder dar inicio al tema en sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar acá, Señor, compartiendo tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada persona, Señor. Que pueda, Señor, hablarnos a nuestros corazones, ayudarnos a ser mejores, a tomar decisiones, a ser parte de tu simiente. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas, muéstranos en qué hemos fallado y guíanos, te lo pedimos por siempre. Bendice cada persona en cada hogar, cada hombre, cada mujer, cada hermano, cada hermana, cada joven, niño, anciano que nos está viendo, Señor, que está oyendo el programa, que sean guiados por tu palabra, Señor. Y bendice también, Señor, este grupo que se levanta para poder predicar una verdad que no se predica en este tiempo. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. La semana pasada iniciamos con un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 1. Este verso dice: una gran señal apareció en el cielo. Dice que en el cielo apareció una gran señal. En el versículo 3 nos habla de otra gran señal, pero en el versículo 1 nos habla de una gran señal que aparece en el cielo. Dice que había una mujer vestida de sol. Vimos la semana anterior, no lo vamos a ver otra vez con la palabra, porque ya lo vimos con la palabra, con la palabra de Dios la semana anterior. Dice que esta mujer representa a la iglesia, la vestidura representa a la justicia y el sol representa a Jesucristo. O sea que una mujer vestida de sol quiere decir, en otras palabras, proféticamente hablando, una iglesia con la justicia de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo que tenía la luna bajo sus pies. La luna, recuerde, que simbolizaba la palabra. O sea, la palabra es el fundamento de sus creencias, el fundamento de sus doctrinas, el fundamento de sus pensamientos. Un así escrito está, o un así dice Jehová es la luna bajo sus pies. O sea, que esta iglesia que tiene la justicia de Jesucristo sigue lo que habla el Señor a través de la palabra, no haciendo su propia voluntad, sino lo que dice la palabra. Por eso dice Mateo capítulo 7 y versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, aunque esté en una iglesia, aunque dé sus diezmos, aunque predique, aunque diga ser cristiano, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en aquel día muchos dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les va a decir Jesucristo? Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los
conocí. ¿Por qué? Porque decían Señor, Señor, porque decían hacer milagros, profetizar y muchas cosas, pero no hacían la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es a través de la palabra. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana, nuestro fundamento es Jesucristo, y Jesucristo nos habla por medio de su palabra. Si está escrito, obedecemos. Si no está escrito, entonces no, porque la palabra es inspirada por Dios y Dios nos habla a través de ella, y es sumamente sencilla para poder comprenderla. Si no la comprendemos es porque no oramos y porque no estudiamos, pero la palabra se puede comprender. Hay cosas simples y sencillas en la palabra de Dios que están escritas, como cuando dice: acuérdate el día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. ¿Qué tiene de difícil comprender ese versículo? ¿Qué tiene de difícil? Pero mucha gente hace las cosas difíciles, lamentablemente. Pero dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer, una iglesia con la justicia de Jesucristo y con la palabra como su fundamento. Y nos dice: y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. O sea, los salvos a través de la historia de la humanidad, empezando con los primeros salvos y terminando con los últimos, que todavía tal vez ni han nacido, tal vez estén prontos a nacer, pero van a ser personas que puedan heredar el reino de los cielos. O sea que la corona de 12 estrellas representa a los salvos en toda la historia humana. Recuerde que el número 12 es un número completo y representa a todos. Pero nos dice también el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 12. Dice que había otra gran señal y nos dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El gran dragón escarlata, rojo encendido, representa a Satanás. Lo vimos la semana anterior. 7 cabezas representan los poderes religiosos con los cuales Satanás persigue a la iglesia, o sea, a la mujer. Y 10 cuernos representan los poderes políticos. O sea que Satanás usa poderes políticos y poderes religiosos, en este caso países, gobiernos e iglesias, para poder hacer o perseguir a la mujer. Versículo 4 nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Dice su cola. Cuando está hablando del versículo 4, nos está hablando de la primera caída de Satanás. Dice su cola arrastrada. ¿La cola de quién? La cola del dragón, la cola de la serpiente, que nos dice el versículo 9 que es el diablo y Satanás. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Aquí estamos hablando de la primera caída de Satanás, cuando él es arrojado a la tierra, antes de que el hombre fuera creado. La primera caída. Ahora, si seguimos leyendo, dice: el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. O sea que todavía Jesucristo no había nacido. Eso es antes del nacimiento de Jesucristo. Por eso vemos que es la primera caída de Satanás. Habíamos dicho la semana pasada que Satanás tiene 4 caídas. Vimos la semana anterior 2. Vamos a ver las 4 en este momento. La primera es antes de la crucifixión, antes de que Adán y Eva fueron creados. Esa caída se dio cuando hubo una gran batalla en el cielo y Satanás fue echado del cielo. Por eso dice el versículo, repito: su cola arrastraba. O sea, trajo consigo la tercera parte de los ángeles que siguieron a Satanás en vez de obedecer a Jesucristo allá en los cielos. Fueron echados a la tierra. Eso lo confirma Lucas capítulo 10 y versículo 8, cuando dice el mismo Jesucristo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo dice esto? Cuando estaba en vida aquí como hombre, como persona con los discípulos. Dice: yo vi a Satanás. ¿Cuándo lo vio? Anteriormente. O sea, está hablando de tiempo atrás. En este caso sabemos que es antes de la creación del hombre. Dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Isaías capítulo 14 y versículo 12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo caíste? Está hablando ahí también de pasado. Está hablando del tiempo en que Satanás fue echado del cielo con la tercera parte de los ángeles que se unieron con él en la rebelión allá en el cielo y fueron expulsados. Esa es la primera caída. Pero el versículo 5 nos dice: y ella,
¿Quién es ella? La mujer. Dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro las naciones. Y su hijo, está hablando de Jesucristo aquí, dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está hablando del nacimiento de Jesucristo y también está hablando de la resurrección de Jesucristo cuando dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahora, después del nacimiento y la resurrección de Jesucristo, viene el versículo 7. Que dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Aquí está hablando de la segunda caída. Esto es después del nacimiento de Jesucristo. Esto es después de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque ya en el versículo 5 ya había nacido Jesucristo y había sido arrebatado, o sea, ya había resucitado también. El versículo 7 nos habla de una gran batalla que hubo después. ¿Por qué se da esta batalla? La semana pasada explicamos un poquito, pero recuerde que el representante nuestro allá en el cielo no era Adán, era Satanás. Recuerde que leímos Job, cuando dice que vinieron una vez los hijos de Dios a presentarse ante Dios, entre ellos Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, recto y temeroso de Dios, lo que le dice? Y él le dice, claro, pero si tú quitaras de él esto, esto y esto, y comienza a acusarlo. Él era el que nos acusaba allá en el cielo. Él era el que nos representaba. Imagínense que es representante para nosotros allá en el cielo. Pero Jesucristo, al venir a la tierra, vivir una vida en santidad, una vida correcta, morir y 3 días después resucitar, le quita el puesto a Satanás allá en el cielo. Y ahora, ¿quién nos representa? Después de la resurrección de Jesucristo, el que nos representa en el cielo, dice en Juan, tenemos abogado. Ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, no prevalecieron ni se halló lugar ya para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Antes de la creación del hombre, a Satanás no se le llamaba la serpiente antigua. Dice que se llama diablo y Satanás. Antes se llamaba Lucifer, pero él se llama diablo y Satanás después de la creación del hombre, cuando engaña o cuando toma a la serpiente para engañar a Eva en este caso. Dice, el cual engañaba al mundo entero. Y en la primera caída el mundo no existía, porque él engañó a los ángeles, no al mundo. Pero aquí en la segunda caída dice, el cual engañaba al mundo entero, porque ya después de Adán y Eva, que son los primeros engañados, sigue engañando al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados también con él. Ahí vemos la segunda caída. Esta segunda caída la podemos corroborar también en Juan capítulo 12, versículo 31, donde dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Jesucristo mismo. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será. Está hablando en futuro porque todavía Jesucristo no haya muerto y no haya resucitado. Dice, será echado fuera. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo resucite. Se da la gran batalla en el cielo y Satanás es echado. Lo confirma también Colosenses capítulo 2 y versículo 15, Colosenses 2:15, cuando dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Esa es la segunda caída, pero hay una tercera caída también de Satanás. La tercera caída de Satanás, que es futuro aún, se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, que nos habla después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de la segunda venida lo que viene es el milenio, los 1000 años en que la tierra va a estar desordenada y vacía. Y nos dice que en ese tiempo, capítulo 20, versículo 1, vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo. El abismo es la tierra desordenada y vacía. Y una cadena grande en su mano. Prendió el dragón, Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. El abismo, la tierra desordenada y vacía. Si usted quiere saber esto, lee en Génesis capítulo 1. ¿Qué quiere decir abismo? Dice, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
sobre dónde estaban las tinieblas, sobre la faz del abismo. ¿Cuál abismo? La tierra desordenada y vacía. Vemos que el abismo es la tierra en desorden, la tierra desordenada y vacía es el abismo. Por eso Satanás es atado 1000 años en el abismo, la tierra desordenada y vacía. Esa es la tercera caída, cuando Satanás está en la tierra y no tiene a quién engañar. Pero la cuarta caída la vemos después del milenio. Después del milenio, ya vimos en otro tema, después del milenio, los muertos sin Cristo, los injustos, resucitan después de los 1000 años para recibir su ejecución. ¿Y qué pasa ahora? Dice el versículo 9, Apocalipsis 29. Subieron sobre la anchura de la tierra los impíos, rodearon el campamento de los santos, la nueva Jerusalén, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego y los consumió. Todos los que rodean el campamento de los santos, la ciudad amada, Satanás, sus ángeles y los hombres malos que han resucitado, todos son muertos. Todos absolutamente mueren en ese momento. Hasta el mismo Satanás. Eso lo dice en Ezequiel capítulo 28. Voy a buscarlo un momento para leerlo. Ezequiel capítulo 28. Nos dice que Satanás también va a desaparecer, también va a ser destruido, también van a morir. Eso lo vimos también en otros estudios. Sin embargo, leo Ezequiel 28, 19, dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti. Está hablando de Satanás. Dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Está hablando de Satanás en contexto. El versículo 14 dice: tú, querubín, ungido protector, perfecto eras en todos sus caminos. Hablando de Satanás, al final dice: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hablando de Satanás. Esa es la última caída, cuando Satanás es destruido y todos los impíos son eliminados. Eso lo dice el Salmo 37 también, que todos los impíos van a ser eliminados, no van a vivir eternamente quemándose en un infierno, como dice la enseñanza católica en este caso, y la que cree en las enseñanzas evangélicas protestantes. No, van a ser destruidos, no va a haber llanto, ni muerte, ni dolor. Pero Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 nos dice algo importante, ya hablando sobre Miguel en este caso. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Quiénes luchaban contra el dragón y sus ángeles? Dice que Miguel y sus ángeles. O sea, hay alguien aquí en este versículo que se llama Miguel, que tenía ángeles, porque dice Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es este Miguel que aparece en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7 en este caso? ¿Quién es Miguel? La palabra Miguel, mi querido hermano y mi querida hermana, aparece 5 veces en la Biblia. 5 veces aparece la palabra Miguel en la Biblia. Una de estas 5 veces, una se le llama el arcángel Miguel. Las otras 4 veces se le llama el príncipe, el principal de los príncipes, el gran príncipe, pero siempre se le llama el príncipe. Una vez el arcángel Miguel, otras veces, las otras 4 veces se le llama el príncipe o el principal de los príncipes. Ahora, la palabra Miguel lo que quiere decir es una palabra hebrea que viene de Micael. Esa palabra quiere decir quien es Dios, pero en forma de afirmación dice quien es Dios. Miguel no es otro ni más ni menos que el mismo Jesucristo. Ahora vamos a verlo con unas citas para que usted pueda confirmarlo y corroborarlo. Ahora, importante, la palabra Miguel, Micael, quien es Dios, pero la palabra arcángel, porque a Miguel también se le llama el arcángel Miguel. La palabra arcángel viene de la unión de 2 palabras, ar y ángel. Ar es cabeza principal, o jefe. Entonces, ar, jefe, cabeza principal de los ángeles. O sea, el principal de los ángeles, el jefe de los ángeles, la cabeza de los ángeles, es la palabra arcángel. La tradición. Esto no es lo que dice la Biblia. Lo que voy a decir en este momento dice: la tradición falsa, las enseñanzas falsas, nos han dicho de que hay 4 arcángeles o más arcángeles.
Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice solamente que hay un arcángel, solamente. Si usted lee, algunas personas han dicho, y usted lo escucha cuando oye una emisora católica principalmente, cuando dicen el arcángel Gabriel. Gabriel nunca se le llama en la Biblia, ni siquiera en la Biblia católica se le llama arcángel. Siempre se le llama el ángel Gabriel. El ángel Gabriel. Usted puede leerlo en Daniel capítulo 9, en Lucas capítulo 2, donde dice que el ángel se le apareció en visión. El ángel se le aparece a María, pero siempre dice el ángel. Nunca usa la palabra arcángel para el ángel Gabriel, porque el ángel Gabriel es un ángel. El ángel Gabriel no es un arcángel. La tradición católica también habla del arcángel Rafael y el arcángel Uriel. Ellos nunca aparecen en la Biblia en ningún lugar. No aparecen en la Biblia, no aparecen en las Escrituras. Son simplemente tradiciones que hemos escuchado, que hemos oído, que a veces vemos una foto en un calendario o en algunas fotos donde dice arcángel tal. El único arcángel en la Biblia, el único arcángel en la palabra de Dios es el arcángel Miguel. Entonces vemos que la palabra Miguel viene de Micael, que significa quien es Dios. Y la palabra arcángel es dos palabras unidas, ar, jefe, cabeza, principal de los ángeles. Es la palabra. Ahora, la primera vez que aparece la palabra, por lo menos que vamos a ver, la palabra es en Judas capítulo 1 versículo 9, cuando habla del arcángel Miguel. Pero esto lo vamos a ver hasta después del receso. Vamos a tener primeramente un canto y los anuncios y después seguimos con el tema. Temes que en la lucha no podrás vencer, que con las tinieblas has de contender. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Estoy enfermo y débil en la oscuridad, son tus fuerzas pocas contra la maldad. Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar, Deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. ¿Quieres ir gozándote en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, deja al Salvador entrar. Deja al Salvador entrar, deja al Salvador entrar. Abre pues la puerta de tu corazón y entrará el Salvador. Soy con Cristo a solas conversar, Él te espera con sincero amor. Todas tus lágrimas puede consolar. Entrégate en oración.
Meditar en Jesús ha de ser mi afán. Me amo siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial. En la cruz mostróme su amor. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo
de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual dice, después de que se da la batalla en el cielo, después de que Miguel, Jesucristo y sus ángeles vencen a Satanás y sus ángeles, es echado, dice, por lo cual alegrados cielos. ¿Quiénes se alegran? Los cielos. ¿Por qué? Y los que moran en ellos. ¿Por qué? Porque Satanás fue echado fuera. Pero dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los moradores de la tierra y del mar, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces ahí Satanás es echado del cielo, ya no nos puede acusar, ya no nos representa. Ahora el que nos representa es Jesucristo. Entonces dice que desciende del cielo Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo. Y Satanás viene a hacer la guerra ¿contra quién? Contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 dice, cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo Aarón, y se le dieron a la mujer alas de águila para que volase delante de la serpiente al lugar desierto, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es una profecía que ya pasó. Esta profecía fue la profecía de 1260 años de persecución que sufrió la iglesia a manos del papado. En este caso, por 1260 años el papado persiguió a la iglesia verdadera de Dios, desde el año 538 hasta el año 1798, donde el Papa Pío VI es tomado prisionero. Pero viene después de esto, y vea la secuencia, porque después de esto viene el versículo 15, y el versículo 15 dice que después de la persecución de los 1260 años, dice, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Primero persigue a la mujer, pero ahora en este caso ya no está persiguiendo. Dice, arroja de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué simbolizan las aguas? Las aguas, Apocalipsis 17:15 dice que son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. O sea, es mucha gente. Dice que arroja a gente como un río, o sea, mucha gente, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Entonces vemos que Satanás, en este caso, donde lo que hace es que manda muchedumbre de personas a la mujer, arroja hacia la mujer agua como un río. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ahora Satanás se está dando cuenta que perseguir a la iglesia no le valió de nada, no le sirve, porque mientras más mueren cristianos, más se levantan. Entonces aquí lo que hace es llenar, inundar la iglesia, en este caso de cizaña. Mateo capítulo 13, versículo 24 nos dice, hablando de esto, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿Quién es este hombre? Es Jesucristo, que siembra buena semilla en su campo. El campo es la iglesia. Las semillas son los discípulos verdaderos de Cristo. Dice que en la iglesia Él pone personas que son discípulos de Cristo. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. O sea que en el campo, que es la iglesia, hay sembrada buena semilla, buena simiente. Está compuesta por discípulos de Cristo. Pero dice que los cuidadores duermen. ¿Quiénes son los cuidadores? En este caso los pastores, los ministros, los líderes se duermen. Y cuando se duermen viene Satanás y llena o trae cizaña, falsos discípulos a la iglesia, al campo. Después de esto, ¿qué pasa? La iglesia queda compuesta por falsos y verdaderos. Ahora, los cuidadores dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos y quitamos la cizaña? ¿Qué les dice Jesucristo? No la quiten, porque quitando una, pueden quitar la otra también. Déjenla ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de la siega, porque Jesucristo envía a sus ángeles para que ellos corten. Muchas veces queremos separar la cizaña del trigo en las mismas iglesias, pero el que sabe realmente quién es cizaña y quién es trigo es Jesucristo mismo. Por eso Él envía a sus ángeles para no cometer errores. Vea lo que nos dice un libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Nos dice, ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produzca cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, enemigo de Dios y del hombre. Y nos dice otro libro, Testimonios para los Ministros, página 46, dice, mientras el Señor trae a su iglesia los que son verdaderamente convertidos,
¿A quiénes? Personas verdaderamente convertidos. Al mismo tiempo, Satanás trae personas que no están convertidas. Mientras Cristo trae la buena simiente, Satanás trae la cizaña. Hay dos influencias opuestas que obran continuamente entre los miembros de la iglesia. Una influencia para la obra más bien para la purificación de la iglesia, y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. La iglesia, mi querido hermano y mi querida hermana, está compuesta de trigo y de cizaña también. Pero termina el capítulo diciendo: entonces el dragón, después de que viene la inundación de la iglesia, que está trigo y cizaña, primeramente la persecución de 1260 años, después el trigo y la cizaña, ahora dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue de guerra contra el resto de la descendencia de ella. O sea, Satanás hace guerra contra el resto, contra el remanente, contra lo que queda, lo poco que queda de la verdadera iglesia, lo que se llama el trigo. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen dos características: los que guardan los mandamientos de Dios, una, y dos, los que tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, en otras palabras, Satanás no hace guerra contra toda la iglesia. Dice, se enfureció contra la iglesia, pero no hace guerra contra la iglesia. Se fue a hacer guerra contra el resto, contra el remanente de la descendencia de ella. Ese remanente se llama también el trigo. Ese remanente se llama las vírgenes prudentes. Ese remanente son los obedientes. Ese remanente es las ovejas. Ese remanente es el pueblo que queda, el que realmente obedece a Dios, y tiene dos características: uno, los que guardan los mandamientos de Dios, y otro, tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso nos dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 4 que tengamos cuidado con adorar a otro Jesús. Hoy en día se está predicando otro Jesús también. No el Jesús que predica la Biblia, sino otro Jesús. El Jesús que predica la Biblia es un Jesús que vivió en santidad y que nos pide una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. El Jesús que predica en las iglesias falsas nos dice que podamos vivir como queramos vivir, y así vamos a heredar el reino de los cielos. El Jesús que predica la Biblia nos dice que debemos de ser humildes. El Jesús que predica en las iglesias falsas no predica humildad, sino orgullo, y levantan iglesias de millones de dólares, por no decir colones, que se enriquecen, pastores con propiedades y muchas cosas y dinero, pudiendo llevar a mucha gente que no tiene. El Jesucristo que nos enseña la Biblia nos habla de obediencia. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os enviará un Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado ¿a quiénes? A los que obedecen. Hechos capítulo 5 y versículo 22 dice que el Espíritu es dado a los que le obedecen. La iglesia falsa, el Jesucristo falso que predican, dice que puede recibir el Espíritu Santo sin obediencia. Y usted ve mucha gente, dice que hablando lenguas, dice que haciendo milagros, dice que profetizando, pero no viven una vida en Cristo Jesús. ¿Cuál Cristo estás siguiendo tú, mi hermano y hermana? El Cristo que dice la Biblia, el último pueblo, el remanente que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, y tiene el testimonio de Jesús, o el que están predicando las iglesias falsas. Tienes que tomar una decisión de seguir al verdadero Cristo según su palabra. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.